Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar una nueva clase de escuela dominical eh, donde vamos a ver las enseñanzas que se entregan a los filipenses. Damos gracias a Dios por esta bendición de poder trabajar, de poder instruir, de poder enseñar lo que Dios nos enseña. Estoy gozoso, tengo alegría por las bendiciones que Dios ha tenido en nuestras vidas, de permitirnos poder orar, poder entregarnos en adoración, en oración, delante de nuestro Señor. Y que grande es Dios por todo lo que Él hace. Maravilloso es Dios. Sé que Él obrará, hará grandes cosas, pero todo está sometido a su voluntad. Así que nuestra esperanza está en Él, nuestra esperanza está en Jesús, nuestro Salvador. Vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical en Filipenses capítulo 1 aún, y hoy ya terminamos nuestro primer capítulo, de los versos 25 al 30. Filipenses capítulo 1, 25 al 30. Y nuestro texto está en Mateo capítulo 5, versos 11 al 12. Bueno, todo esto ustedes ya lo ven en pantalla, ¿cierto? Así que vamos a lectura, a lo que el Señor nos tiene para hoy. Y vamos a orar y a continuar con nuestra clase. Dice así Filipenses capítulo 1, verso 25 en adelante. Dice: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Amén. Y vamos, Mateo capítulo 5, conocido Sermón del Monte, versos 11 y 12. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Eterno Dios y Padre amado, le damos gracias por su palabra. La hemos leído, mas rogamos que su Espíritu Santo tome dominio de nuestras vidas y nos enseñe, nos convenza, Señor, de su palabra, para que vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente, para que honremos su nombre en todo lo que hagamos, Señor, tanto en palabra como también en nuestra vida, en nuestra adoración cotidiana, en todo lo que hacemos, porque como nos enseñaba anteriormente, para nosotros el vivir es Cristo, nuestro Señor. Y por ende, Señor, queremos vivir para su gloria. Sabemos que
somos limitados en capacidad, más si somos llenos de su Espíritu Santo, una obra del Espíritu de Dios, de su Espíritu en nosotros, somos transformados y podemos honrarle y podemos exaltarle. Bendíganos, Señor, con su presencia. Bendíganos, Señor, en todo momento. Le rogamos su misericordia sobre esta lección y que podamos disfrutarla entre todos. Se lo pedimos ahora y siempre. Amén. Entonces, nosotros tenemos esta lección por delante, donde la semana pasada nosotros veíamos que es el vivir, que para el apóstol Pablo su vivir era Cristo y el morir es ganancia. Nosotros veíamos que realmente es que nosotros, que nuestra vida sea Cristo. ¿Ya? Y no es algo sencillo, no es algo sencillo, pero sí se puede porque por la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y somos llenos de Él, controlados de Él, podemos vivir la vida cristiana, podemos vivir para la gloria de Dios. Imperfecciones obviamente que van a haber. De este lado del cielo van a haber, pero una vez que seamos glorificados, viviremos con el Señor, estaremos con Él, un cuerpo redimido. Él dice que Él es la primicia de los que resucitaron. Él resucitó en cuerpo, en su cuerpo, y su cuerpo no se encontró, y su cuerpo fue glorificado, perfeccionado para la vida futura, para la vida eterna. Este cuerpo que nosotros tenemos no está capacitado para la vida eterna. Usted ve que está corrompido y tiene tiempo de caducidad. Pero el cuerpo glorificado, este mismo cuerpo, dice que se levantará tal cual como le pasó a Cristo, a nuestro Señor. Él se levantó con su propio cuerpo, pero glorificado. Glorificado. Dios lo levantó y lo puso a la diestra de Él. Entonces, de esa misma manera, nuestro morir es ganancia. Porque si bien es cierto, este cuerpo se va a la tierra, pero un día Dios lo tomará y será transformado y unirá nuestra alma con ese cuerpo glorificado, con nuestro mismo cuerpo, pero glorificado, y estaremos con el Señor siempre. Eso es lo que nos enseña por su palabra. Por algo dice que Él es la primicia. En Lucas, cuando Él se presenta delante de sus discípulos pensando que Él era un fantasma, cuando recién se presenta después de haber muerto, Él le dice, no, yo no soy un espíritu, soy de carne y hueso. Mira, toquen mis heridas, toquen mi cuerpo. Aquí está todo, para que se convenzan. Soy yo, resucitado, pero con capacidades nuevas, con capacidades para vivir la vida eterna. Bueno, esa es una de las grandes enseñanzas que presenta Dios, nos presenta, y qué hermoso es tener todo eso en cuenta. Le dice a Timoteo que eche mano a la vida eterna. Entonces, nosotros debemos tener esta esperanza. Si bien es cierto, en este mundo se sufre, en este mundo nosotros nos sentimos ajenos, no nos sentimos cómodos en este mundo, porque algo que ya sabemos, nosotros no somos este mundo. El cristiano no se siente cómodo aquí. El cristiano siente que el pecado sobrepasa cada día, y hay momentos en los cuales quisiera estar con el Señor, como el mismo pensamiento que tenía el apóstol Pablo. Ahora, nosotros también decíamos que debemos ser responsables con lo que Dios nos ha entregado, porque el tiempo que Dios tiene para nosotros aquí es
es un tiempo en el cual nosotros debemos de vivir para su gloria, glorificarle a Él, exaltarle a Él. Él así lo ha establecido. Toda vida que llega a este mundo fue en cierta medida formada para la gloria de Dios. Y esa es la condenación. Esa es la condenación de que nosotros, en vez de dar gloria a Dios a este mundo, en vez de dar gloria a Dios, no le exalta, sino que más bien lo repudia, va en contra de su voluntad. Ahora, nosotros no somos ajenos a ello, nosotros también hicimos lo mismo, vivíamos en nuestros deseos, en las concupiscencias de nuestro corazón, ¿cierto? Pero Él nos transformó, Él tuvo misericordia de nuestras vidas, no de todo el mundo. Él transforma, dice que vino por los muchos, por los muchos. Y cuando nosotros entendemos de que es por los muchos que Él vino, entendemos de que todo esto es misericordia de Dios. Si nosotros nos damos cuenta de la maldad del mundo y vivimos para su gloria, nos muestra que Él tuvo misericordia de nosotros y nos transformó. Esto no es algo que nosotros lo digamos, no es que salga de nuestras palabras y digamos, yo soy hijo de Dios. No, se muestra en nuestras vidas una vida santa, una vida abnegada, una vida entregada, una vida que persevera, una vida que sigue adelante, porque conoce a Dios y sabe, aunque haya persecución, aunque hayan situaciones complicadas, el Señor nos tiene preparado algo glorioso para estar con Él, para disfrutar de Él para siempre. Y esa es nuestra esperanza. Nosotros no vemos la muerte como el término, el fin de todo, sino que vemos la muerte como un proceso más en esta vida, pero que ya ese proceso nos dirige a estar directamente con el Señor. El estar ausente del cuerpo es estar con el Señor, y el estar en el cuerpo es estar ausente del Señor. Entonces, que el Señor nos bendiga. Un día entenderemos bien todas estas cosas, y quizás un día podremos ver estas enseñanzas de manera más completa, con sus textos y todo lo que concierne, ¿cierto? Podríamos en algún momento prepararlo, pero en este momento vamos a ver lo que nos enseña en Filipenses del 21, del 25 al 30. Tenemos nuestros primeros dos versos. 25 y 26 dice: y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Palabras de esperanza. Nosotros en estos dos versos vemos palabras de esperanza, ¿ya? Una palabra de esperanza en esta vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque el texto anterior, la clase anterior, veíamos de que él estaba en un conflicto de si estar con el Señor, si irse, partir, dejar este cuerpo, estar con el Señor, o quedarse para provecho de sus hermanos. Y en sí, él presenta esto como su responsabilidad. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso. Era importante para el apóstol, era importante el progreso y el gozo en la fe de los hermanos, ¿ya? Y ese es el motivo que mueve a Pablo a continuar, a seguir o a desear continuar, porque no es que uno lo desee solamente, o que uno diga ya lo deseo y Dios lo cumple. A veces Dios lo hace si es que es su voluntad, pero a veces no pasa. A veces llega el tiempo y Dios dice hasta aquí nomás, y
Se acabó. Nuestro tiempo es limitado. Entonces, y convencido de este, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Y sientan satisfacción, ese es el motivo, sientan satisfacción a causa de la visita de Pablo. Entonces, nosotros vemos esta relación de, de amor, esta relación como si fuera un padre e hijos. Y si nosotros contemplamos la relación de un padre y un hijo, dice, para un padre no hay nada más agradable que ver cómo sus hijos progresan y crecen, ¿ya? Pero mucha más alegría genera en los hijos, en este caso al otro lado, en los hijos, que sus padres estén con ellos, ¿ya? Sus padres estén con ellos. Así anhelaban los filipenses la visita de Pablo, y así también derrumbarían las dudas que muchos estaban sembrando en la iglesia acerca de la reputación de Pablo, porque recordemos de que también habían situaciones en las cuales muchos falsos estaban hablando en contra de la reputación de Pablo. Y sin duda alguna Cristo, nuestro Señor, sería exaltado. Entonces, nuestros primeros dos versos nos presentan esta esperanza. La esperanza de que las oraciones, convencidos en las oraciones, recordemos que cuando terminamos la clase anterior, él está consciente de las oraciones y del Espíritu, del poder del Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, convencido en esto, él creía y tenía la esperanza de continuar, de permanecer y de no ser sentenciado a morir. Ese es el punto acá. Él miraba con esperanza, ¿ya? Aunque el morir para él era ganancia, ¿ya? Porque iba a estar con el Señor, pero sí permanecería a causa de los filipenses, los hermanos en la iglesia, como si fuera su padre espiritual, un padre que formó la iglesia, el padre que se presentó en Filipo, sufrió penalidades y Dios lo usó para levantar aquella iglesia, ¿ya? El Espíritu de Dios lo llevó para que fuera a Macedonia. Entonces, qué grandioso esta relación y que nosotros podamos tener también esta relación con nuestros padres espirituales o con nuestros pastores, ¿cierto? Con nuestros hermanos, con todos podamos tener esta relación. Y más adelante, un poquito más adelante, vamos a ver qué importante es esto y que lo hemos perdido. Verso 27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, ¿ya? Lo mismo que presenta en el verso anterior, pero también las dos opciones, en que pueda ir a veros porque él sabe que la voluntad de Dios no está en sus manos, vaya a veros, o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros, estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y aquí nosotros tenemos que la palabra comportaos es polieteus, difícil pronunciarlo porque no conozco el griego, pero sí viene eso, y que viene de la palabra polites, que significa ciudadano, vivir como ciudadano, ¿ya? Delante de Dios, bajo el gobierno de Dios. Entonces vemos al apóstol que les dice que se comporten de una manera digna, como ciudadanos, bajo el gobierno de Dios, porque somos de otra ciudadanía. Por eso le decía, nosotros nos sentimos incómodos en este mundo, porque nuestra ciudadanía no es aquí terrenal, nuestra ciudadanía es celestial, nuestra ciudadanía es estar con Dios, nuestra ciudadanía es hacer la voluntad de Dios, vivir para su gloria.
Y no es el único pasaje que presenta esta misma idea, sino que también tenemos Efesios 4:1, dice: yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y en Tito, capítulo 2, versos 10 al 12, dice: no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñando que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y en 2 Corintios 3, capítulo 1, o sea, capítulo 3, verso 1 al 3, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, como si nosotros presentásemos una carta de recomendación. ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Entonces, necesitamos una carta de recomendación. El cristiano no necesita carta de recomendación. El cristiano se evidencia por su manera de vivir, por su manera de ser, por su comportamiento, por sus palabras. Entonces, tenemos este texto es maravilloso porque nosotros hoy como iglesia, porque aquí le está hablando a la iglesia de los filipenses, no podemos encontrar esto en el mundo y no podemos pedirle al mundo que viva de manera digna del Evangelio. Este llamado es para los cristianos, pero lamentablemente hoy, en vez de presentar el Evangelio como un estilo de vida, ¿ya?, como algo que se debe vivir, ¿ya?, y no solamente, muchos dicen: no, es que yo soy cristiano, sí, pero su vida no se relaciona con sus dichos. O sea, el ser cristiano, el estar en el Evangelio es un estilo de vida. Y hoy es como más una moda. Ah, sí, yo soy cristiano. Hacen un censo. Ah, sí, soy cristiano. No, otro no. Entonces, no es el ser cristiano, no es algo que nosotros podamos expresar solamente con palabras, o una elección humana, una elección carnal. Recordemos de que nosotros fuimos elegidos en la eternidad, y eso lo hemos visto. En la eternidad Dios eligió a cada uno de nosotros, a sus hijos. No sabemos a quiénes Dios ha elegido, pero se manifiesta en sus vidas, se manifiesta por los frutos, por sus frutos los conoceréis, tanto a los falsos profetas como también al cristiano, por su fruto. Entonces, nosotros tenemos esto de que viváis de manera digna del Evangelio, viviendo el Evangelio, viviendo para la gloria de Dios, hablando con denuedo, enseñando, instruyendo la palabra de Dios, llamando a los hombres al arrepentimiento, mostrándole, evidenciando que lo que hacen está mal. Y a veces tenemos que tener cuidado para no vivir con vergüenza, no vivir con temor de que nos vayan a decir, de que nos vayan a rechazar. Cuando nosotros, hay un pasaje en Romanos que nosotros debemos confesar al Señor de que Él es nuestro Dios, ¿ya? Y nosotros, muchos con el gozo y quizás con el éxtasis del momento, dicen: ah, sí, Cristo es mi Señor. Pero ¿sabe qué? Para nuestros hermanos del tiempo pasado,
decir Cristo es mi Señor, Jesús es mi Señor, era ser rechazado por la sociedad, rechazado por la sociedad. Entonces nosotros no podemos vivir esperando de que seamos cristianos y ser amados por la sociedad. No, no, porque este mundo rechaza a Dios, este mundo odia, repudia a Dios, así como nosotros también repudiamos en algún momento a Dios, porque el que no hace la voluntad de Dios repudia a Dios. Y es así, es así. Pero hoy nos hemos transformado en una iglesia que hace la voluntad del mundo para que el mundo esté cómodo y para que nosotros estemos cómodos con el mundo. O sea, queremos estar bien con Dios y con el diablo. Así, esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida de cristianos hoy. Y es lamentable cuando la palabra de Dios nos dice, el Señor nos dice una y otra vez, vivan como es digno del Evangelio, vivan de una manera digna con la vocación que habéis sido llamados para vivir en esta vocación, como dice Efesios 4.1, y están los textos aquí, yo los presento delante de ustedes para que ustedes los vayan viendo, los vayan leyendo, y no crean que es una mentira lo que estoy ofreciendo, lo que estamos enseñando. No defraudando, dice Tito, para que viváis, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, hermanos, ¿somos cristianos? ¿Realmente estamos viviendo para la gloria de Dios? Y es importante que meditemos esto, porque si no lo meditamos, vamos a vivir de manera permisible en este mundo, permitiendo que todas las cosas ocurran, y vamos a desechar todo lo que Dios ha hecho, de presentarnos el Evangelio, y vamos a vivir como si tuviéramos nuestros oídos cerrados nuevamente. ¿Por qué? Porque el que no presenta, cuando se nos presenta el Evangelio, ¿ya? El Evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de Dios que nos transforma. Pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios y, y no la escuchamos y no nos damos cuenta, o la escuchamos y no vivimos para la gloria de Dios, no hay una transformación en nosotros, ahí se demuestra, como en la parábola de la semilla, ¿cierto?, que nuestra tierra no estaba preparada para la palabra de Dios, y que en realidad el afán de nuestra vida, las riquezas, o mismo Satanás mismo, robó la semilla que se había puesto en nuestro corazón y fue perdido. A muchos se les predica, muchos en este mundo, puede decir que han escuchado la predicación del Evangelio, muchos. Si usted hiciera un censo en ese sentido, dice, ¿usted ha escuchado alguna vez a un cristiano hablar del Evangelio? Sí, yo creo que muchos van a decirlo. O muchos dirán, no, yo casi ni lo escucho, cierro mi oído, prendo la tele y la pongo más fuerte. Entonces, se cierran a Dios, pero nosotros fuimos llamados y nuestro entendimiento fue abierto. Por eso el Señor y el apóstol Pablo nos dice que nosotros fuimos llamados a esto, y que nuestro llamado es misericordia de Dios, no por nuestras obras. No somos salvos por obras, sino que somos salvos porque Dios así lo quiso y fue voluntad de Dios. Entonces usted y yo debemos darle la gloria a Dios. Y hoy, si somos transformados, vivir para la gloria de Dios, que es lo que nos enseña esto. Dejemos de estar sometidos a lo que el mundo nos enseña. Vivamos como Dios nos enseña. Hoy está de moda cuando usted presenta un pasaje y al final dice, sí, dice así, pero no es tan así.
no creo que sea para tanto. No, no, qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. Cuando nos llenamos la boca diciendo de que Dios es fiel y de que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, aún así nos engatusamos en nuestras propias mentes, nos convencemos en nuestras propias mentes de que lo que Dios dice no es tan así y que para sentirnos cómodos, para sentirnos un poquito más cómodos, porque sabemos en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro ser, de que no estamos viviendo para la gloria de Dios. Entonces, este es el llamado que le hace de manera fuerte y contundente a los filipenses, que vivan, que se comporten de una manera digna del Evangelio de Cristo, ¿ya? Que permanezca, que permanezcan firmes en un mismo espíritu. Y esto se ve hoy. A mí me ha tocado muchas veces participar en eventos de jóvenes cristianos de nuestra iglesia, en eventos, por ejemplo, convenciones pastorales, y me ha tocado a lo mejor asistir en algunos momentos, en muchos encuentros de coro, de voluntarios, aunque en los voluntarios un poquito más distinto y en las que igual un poco más distinto, pero también se muestra esto de que los cristianos, en vez de estar unidos, se ve desunión. Cuando saben de que ahí se van a ir a reunir cristianos y no se saludan. ¿Y qué pasa con los cristianos que ni siquiera saludan dentro de las iglesias? Llegan y sabemos que hoy ya no se puede dar la mano, que no podemos dar un saludar de beso a alguien, ¿cierto? Pero un saludo, un mover de mano, desde lejos, es un saludo. Pero muchos pasan así, mirando no sé qué, y sin saludar a nadie, sin respetar a nadie. Y, y qué feo es eso, primero, qué feo. Segundo, esto no se puede defender. Eso que se hace de no saludar no se puede defender. Y en tercer lugar, está mostrando de que no somos hijos de Dios o que quizás somos hijos de Dios y que podemos tener el Espíritu de Dios, pero con una condición espiritual muy mala, muy mala. Entonces, porque no puede haber un cristiano que desprecie a su hermano. No lo puede haber. No puede haber un hermano que desprecie a su hermano. Siempre debe haber un saludo. Puede haber quizá algún encuentro, un roce entre ellos, pero debe haber unión. Debe haber unión. Somos hermanos. Somos hijos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Yo con mis hermanos carnales me puedo a lo mejor molestar en muchas situaciones, tener discusiones, pero yo los amo, yo no dejo de saludarlos por, por eso. Son encontrones que pueden haber a veces, situaciones, porque recordemos de que nosotros aún vivimos en este cuerpo, ¿cierto? Que es atacado por el pecado y a veces se siente y a veces somos gobernados por la ira, por la maldad, ¿cierto? Y tenemos esos encontrones con algunos hermanos, pero es eso una, un fundamento para no saludar a tu hermano, para saber, para despreciarlo, para repudiarlo. No, no. La palabra de Dios nos enseña algo muy distinto. Firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes. Aquí no es que nosotros vivamos solos. Yo soy cristiano de la sola. No, no, no. Nosotros no somos cristianos solos. Nosotros necesitamos de nuestros hermanos. Dios nos puso en la iglesia porque necesitamos a nuestros hermanos. Necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros. Necesitamos que nuestros hermanos nos apoyen. Necesitamos ser edificados en
por nuestros hermanos, por los dones que Dios les ha dado. Necesitamos cantar cánticos, alabanzas juntos, darnos fuerza, darnos ánimo, hablarnos, convencernos, darnos aliento y también decirnos lo que está mal en nuestras vidas. Es un deber cristiano hacerlo, es un deber. Entonces, hermano, no podemos vivir solitarios en este mundo diciendo yo soy cristiano y vivo encerrado en mi casa. No, el cristiano va a estar en su iglesia, va a vivir en su iglesia, va a amar a su hermano, va a sentir la necesidad de tener a sus hermanos, va a tener la necesidad de ser edificado. Porque si no, ¿qué va a hacer cuando llegue delante de la presencia de Dios y cuando estemos todos reunidos delante de Dios? ¿Qué va a hacer? Si ahí vamos a tener que estar todos juntos. No, hermano, convénzase, convénzase. Aquí no es que yo soy cristiano aquí nomás y no me importa lo que hagan los demás. No, no nos comportemos como niños chicos. Ya somos adultos y tenemos que comenzar no solamente a tomar lechita, ya dejar la lechita de lado, sino que ya comenzar a comer vianda, a comer ya más. Necesitamos poroto, necesitamos carne, necesitamos legumbres, necesitamos verduras, necesitamos de todo, complemento, ¿ya? Entonces, que el Señor nos bendiga, hermano, para dejar nuestros roces de lado, para dejar nuestra mala relación de lado. Es increíble de que muchos no asistan a la iglesia porque va el otro hermano. Y no van por la excusa de que, no, yo no quiero interrumpir en su devoción. Entonces yo no voy para que vaya ella o para que vaya él. Sin palabras, hermano. Que Dios nos bendiga y permítanos continuar porque hemos estado harto rato en este verso. Verso 28. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero salvación para vosotros, y esto de Dios. El propósito de nuestro adversario es asustarnos, y eso pasa, y eso es así. A tal punto que digamos no. Hasta aquí llegué y neguemos al Señor. Esa es la idea del adversario, tal como lo quería conseguir con Job. Pero Dios nos ha dado poder para pregonar el Evangelio y ser testigos de él, como enseña el Señor antes de ascender en Hechos capítulo 1 verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Recibiréis poder. Y mucho se predica acerca de este poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿poder para qué? Y el mismo texto lo enseña. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y me seréis testigos. El poder es para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué necesitamos poder para ser testigos de Dios? Porque en primer lugar, para ser testigos de Dios no podemos ser testigos de boca, sino que vivir la vida cristiana, ser testigos en presencia, ser testigos de carnes y huesos, que viven para la gloria de Dios, que luchan negándose a sí mismos. Porque hoy mucho se predica acerca de que nosotros somos príncipes y somos súper geniales y tenemos que levantarnos porque Dios nos ha llamado para grandes cosas. Pero la Biblia nos manda a que nos neguemos. Muy contrario a esa predicación. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado para el cristiano, negarse a sí mismo. Entonces, recibiréis poder primero para ser testigos, ¿ya? En vida, viviendo, porque
si nosotros amamos al Señor, nosotros nos tenemos que transformar en aquello que es fuente de nuestro amor, que es nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Y me seré testigo en Jerusalén, pregonar el Evangelio, decirle a todo el mundo, Dios ha transformado mi vida. Dios ha transformado mi vida y que se evidencie esa transformación, que la gente diga, ah, sí, he notado el cambio. Ese es el punto. Ser testigos de Él, vivir para la gloria de Él, quiere decir que estamos siendo capacitados para ser testigos, no solo para vivir, sino que también para pregonar el Evangelio. Y es lamentable cuando nosotros comenzamos a entregar otras enseñanzas, a decir, no, es que yo fui testigo de cómo Dios me sanó. Claro, Dios nos puede sanar y Dios en misericordia nos sana, pero no es el fin. No es el fin. El poder no es para que nosotros seamos sanados. El poder no es para decir o estar testificando de que Dios nos ha sanado. No, que el Rey de Reyes nos ha llamado y ha transformado nuestras vidas. Ese es el poder del Evangelio. Pero muchos transforman este poder para dar sanidad, muchos transforman este poder para entregar bendiciones, riqueza, porque eso es lo que llama a la gente. Eso es lo que llama a la gente, a los adeptos, ¿cierto? Que sean bendecidos. Y muchos van por los panes y los peces en vez de doblegarse delante del Señor. Van porque el Señor les va a entregar bendición. Van porque el Señor les va a dar sanidad, pero nunca para doblegarse delante del Señor, ni negarse a sí mismo, ni tomar su cruz y seguirle a Él. Ese es el problema de predicar mal el Evangelio, hermano. Entonces, y habla de nunca ser amedrentados. ¿Por qué? Nunca, nuestro verso, amedrentados con Satanás y amedrentados en este mundo. Nuestros hermanos en la antigüedad eran amedrentados a no predicar el Evangelio porque si no morirían, eran condenados a muerte. Y hoy en la actualidad, en todos aquellos países musulmanes radicales, ¿ya? Muchos de nuestros hermanos mueren, que van y son testigos de Dios y viven para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mueren, son condenados a muerte. Entonces, tenemos que ser valientes. Dejemos nuestra vergüenza de lado. Hay muchos que mueren mientras nosotros estamos avergonzados. No, no habla de un cristiano eso. Un cristiano es valiente. Dice que los valientes arrebatarán el reino de los cielos, no los cobardes. Para los cobardes solo hay perdición. Para los cobardes solamente hay destrucción. Pero para los valientes, para los que vivimos testificando a Dios y hablando de Dios, hay vida eterna, hay salvación. Que Dios nos dé fuerza. ¿Cómo se evidencia un salvo? ¿Cómo se evidencia? Yo soy salvo, yo soy salvo. Yo normalmente siempre predico que la salvación es por gracia, que la salvación es algo que nosotros ya hemos obtenido por gracia, no que tengamos que ganarnos hasta en nuestro caminar o por lo que nosotros hagamos. No, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos salvos. Y así de simple, dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Pero ¿cómo se evidencia un salvo? No es solamente decir que soy salvo. No, es que yo soy salvo, que la Biblia me dice que soy salvo. No, es algo muy ligero, ¿ya? Eso es algo muy ligero. Eso es algo sin fuerza, sin fundamento. Decir, no, yo soy salvo, siempre salvo. Y listo, y se acabó. No, yo confío en el Señor, sigue viviendo en su vida, nunca se niega a sí mismo, desprecia a su familia, trata mal a su mujer, trata mal a sus hijos. Y no es testigo. Y no es testigo. Entonces, un salvo se evidencia por su fruto. Y lo presentamos en la vez anterior. Y vamos a ver algunas cualidades del cristiano. Ahora
No son todas, porque si no estaríamos todo el día viendo cualidades, pero vamos a ver las más importantes y las que más se deben de notar, las que más se muestran, porque el cristiano, el Espíritu de Dios transforma nuestra vida. Primero es que el cristiano lucha. En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y, y, de la, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Luchó la batalla de la fe e hizo una buena profesión en presencia de muchos testigos. Cuando alguien fallece, podemos siempre por todos testificar de que vivió como un hijo de Dios. O podemos testificar, vamos a preguntarle a la familia, ¿qué si este habla aquí, se pone a hablar de la cintura para abajo y cuando va a la iglesia se hace el santo? ¿Eso es lo que pueden hablar de nosotros? ¿O que realmente pueden decir, no, él siempre nos predicó el Evangelio, él fue una buena persona, él siempre nos mostró cariño, él siempre nos hablaba de Dios y él vivía de una manera correcta, amando, apoyando a su familia? Es muy distinto. El cristiano persevera. El cristiano persevera. Puede tener caída, pero el cristiano persevera. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, e incluso en las situaciones, en las pruebas, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. En esta vida somos probados, hermano. Y en esta vida el Espíritu de Dios nos da la fuerza para perseverar, para seguir adelante. Vengan aflicciones, vengan situaciones adversas, nosotros vamos a ser cristianos, vamos a honrar a Dios y vamos a exaltar a Dios por sobre todas las cosas, incluso aunque, aunque hablen mal de nosotros, aunque digan cosas que no corresponden nuestras, que mientan, que nos quieran pegar, que nos quieran golpear incluso, porque hoy en día la sociedad está llegando hasta ese punto. Entonces, el cristiano persevera, sigue adelante, puede tener caídas, momentos en los cuales tiene ganas de tender la toalla, tirar la toalla y decir, no, ya no quiero más, estoy cansado. Pero el cristiano, el Espíritu de Dios lo amonesta, ora y se doblega delante del Señor. Y el Señor le da fuerza para seguir adelante, para seguir adelante. El cristiano perdona. En Hechos 7, del 59 al 60, dice, y mientras apedreaban a Esteban, un gran ejemplo, el primer mártir de la iglesia, él invocaba al Señor y decía, Señor, venga mi muerte. Así decía Esteban. No, decía, Señor, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas exclamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, bueno, en realidad murió, ¿ya? Pero así lo expresa la palabra de Dios, la muerte, como el cuerpo ya duerme, el cuerpo ya está ahí, inerte. Entonces el cristiano perdona, no tiene malos deseos contra los demás, aunque lo estén apedreando, como pasó con Esteban. Que el Señor nos dé fuerza, hermano, porque ser cristiano no es sencillo. Muchos lo miran de una manera como que cristiano es ir a un evento cristiano, es participar en algunas obras sociales y se acabó. No, el cristiano es una vida segundo a segundo entregada para la gloria de Dios. El cristiano ama. Mateo 5, 43 al 45 dice, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Hermano, ¿seguimos teniendo deseos de odio contra otra persona? ¿Seguimos teniendo deseos de humillar a otros porque me humillaron a mí? Acordémonos de este pasaje, hermano. Orad,
amar a vuestros enemigos, orad por ellos, por quienes os persiguen, para que realmente seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Ojo con eso. Otra, dominio propio. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿ve? Hablamos de la cobardía, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder para ser testigo, de amor para presentarlo en el mundo y de dominio propio para dominar nuestras vidas. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos llama a dominar nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestras pasiones, dominar. Nos ha dado poder. El cristiano es edificado. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato. El que oye las palabras y las pone en práctica es un hombre sensato, que es edificado. El que no oye y no pone en práctica, o el que oye y no pone en práctica la palabra de Dios, es un hombre insensato. Perdón, parece que lo dije mal. El que oye la palabra de Dios y la practica es sensato. Y el que no, o el que oye y no hace la voluntad de Dios es un insensato. Ahí sí. Creo que me había tupido. Parece, no sé, no me di cuenta. El cristiano se goza de la verdad. Cuando dicen la verdad, cuando la verdad sale a luz, se goza de decir la verdad, aunque vaya en contra nuestra. Decimos la verdad, aunque muchos digan, no, pero es que no digáis la verdad, oculta la verdad. No, nosotros decimos la verdad. ¿Sabe qué? Yo me equivoqué, perdóneme. 2 Corintios 13:6 dice, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Se goza en las aflicciones. 1 Pedro 4:12-13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida con que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Nos gozamos en las aflicciones y no es que andemos así riendo por todo, no, sí, a veces lloramos, hermano. Y no es que andemos ocultando la verdad de nuestro sufrimiento y digamos, no, pero es que hay que decir que estamos bien. No, eso es falso. Hay que decir la verdad. ¿De qué otra manera nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro hermano está bien, está mal? ¿Y de qué manera le vamos a preguntar si necesitan oración, necesitan apoyo, necesitan ayuda? Hay que decirlo, hermano. Cuando nos sintamos mal hay que decirlo. Nos necesitamos unos a otros. A vosotros se os ha concedido por amor a Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se me está yendo el tiempo, hermano. Sufriendo el mismo conflicto que viste en mí y que ahora oí que está en mí. El privilegio de creer y arrepentirnos. Romanos 10, del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, hermano, para nosotros eso es un privilegio, porque Dios ha abierto nuestro entendimiento, el privilegio de creer en Él y de arrepentirnos.
arrepentirnos de nuestros pecados. Y otro privilegio que presenta este texto, el privilegio de padecer. Con esto imitamos a Jesús y somos semejantes a Él, porque en la prueba somos transformados. Hechos 5:41 dice, ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido testigos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Texto que ya hemos leído anteriormente. Entonces, hermano, a nosotros se nos ha concedido privilegios, por el privilegio de creer en Él, el privilegio de arrepentirnos y el privilegio de padecer por Él. No tengamos miedo. Nosotros estamos de la mano del Señor. Él dice que Él es el buen pastor y que nosotros estamos en la mano de Él y que nadie nos arrebatará de su mano y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, que Él es el buen pastor, que Él da su vida por las ovejas y que sus ovejas oyen su voz y saben que Él es su Señor, es su pastor. Hermano, y el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que está en mí. Este conflicto es la palabra agona, de donde viene nuestra palabra agonía, ¿ya? Esta palabra fue usada para indicar las contiendas, luchas, carreras de carros y otras actividades atléticas. La agonía. ¿Usted ha corrido una maratón? ¿O ha salido a trotar y se ha puesto una meta por delante? Tengo que llegar a tal punto. Y cuando va en el último punto, ya los últimos, ya como que las piernas ya ni siquiera le reaccionan. Y a eso se refiere con la agonía. Esos últimos esfuerzos que hacemos, ¿sí? Tratando de dar los últimos pasos, los últimos trotes. Y ya nuestras piernas casi no. Eso es agonía. ¿Ya? A eso se refiere con agonía. Y nosotros como cristianos vivimos y sufrimos esa agonía todos los días. No es fácil luchar contra nuestro propio orgullo, luchar contra nuestra propia vanagloria, ¿cierto? Más aún cuando el mundo te desprecia. ¿Qué pasó? Pablo sufrió cuando estuvo en Filipo. Vemos los sufrimientos de Pablo. Y eso está en Hechos 16, 19 al 40. No lo podemos ver ahora, lo vimos en la introducción, ¿cierto? Pero sí tenemos que fueron encarcelados, fueron azotados, ¿ya? Y ellos padecieron, y en Tesalonicenses ellos presentan esto que padecieron en Filipo. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Aparte de haber sufrido en Filipos, ellos fueron a Tesalónica y siguieron predicando el Evangelio y a través de en medio de mucha oposición. Allí puede ver en Hechos más adelante, el capítulo 16, capítulo 17, y se va a dar cuenta de todo lo que estamos hablando. Y en 1 Timoteo capítulo 2, capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Otra vez lo estamos repitiendo este texto, pero es importante. A la cual fuiste llamado y de que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Suframos las penalidades, padezcamos por el Señor. A veces nos toca padecer por el Señor, por causa del Evangelio. Muchas veces nosotros tenemos que decir las cosas como son, como Dios las enseña, y el mundo nos repudia, el mundo nos rechaza. Y es así, el mundo nos rechaza. Pero siempre y cuando sean cosas mintiendo. Y vamos a ver nuestro texto rápidamente. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa está en los cielos, es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús no engaña a nadie.
y esto lo tenemos que tener claro, sino que explica con toda franqueza que el discipulado cuesta, que sus discípulos serán maltratados. El seguirle significa llevar una cruz. ¿Cómo es posible que gente buena sea perseguida y maltratada? Porque el mundo rechaza al Señor por causa de mí. Ese es el punto. El buen ejemplo ofende al mundo y a los mundanos no les gusta la luz. Cuando nosotros vivimos de manera digna del Evangelio, somos luz en este mundo y nuestra manera de vivir evidencia la mala manera de vivir del mundo. Eso es ser luz. No es andarle diciendo a todo el mundo, oh, está mal, está mal, está mal. No, se evidencia por nuestra manera de ser. Igual tenemos que testificar, obviamente, decir que Dios nos ha llamado a arrepentirnos, no a hacer la maldad. A muchos de mis colegas yo les enseño, les digo, no hagan eso. ¿Por qué hacen eso? No, eso está mal. Y no voy a decir las cosas que hacen, pero muchas veces le estaba diciendo, aunque suene medio jodido, o se las trato de decir de buena manera, pero hay que decirlo. Pero eso también es importante de que yo no participe en ello, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué le voy a decir, no, usted no debe haber, no, ¿por qué está viendo pornografía? Y yo veo pornografía. No tiene nada que ver. Entonces, nosotros, si le vamos a decir a nuestro prójimo, no tiene por qué ver pornografía, eso no corresponde. Usted no tiene por qué estar viendo pornografía. No tiene que estar viendo el Morandé con compañía, donde salen mujeres sensuales o tiran chistes pícaros, ¿cierto? Y después los comentan con los jefes o con los colegas. No, hermano, tengamos cuidado con lo que vemos. No quieren ser enseñados y reprendidos. Nos persiguen porque les enseñamos, les exhortamos y les reprendemos. Y hoy ese es el problema de la iglesia, que no quiere reprender, que no quiere exhortar. Se quedan callados por miedo a lo que el mundo haga. Por amor, todo por amor. No, hermano, eso es un falso amor. Ese es mero sentimentalismo. El amor es hacer la voluntad de Dios. Nosotros por amor a nuestro prójimo le vamos a predicar la verdad porque ellos están en falsedad y ellos se están hundiendo en perdición. Entonces nosotros le exhortamos la verdad de Dios para que el Espíritu de Dios transforme sus vidas. Eso es amor. Eso es amor. No nos confundamos, hermanos. Clases de persecución. La persecución física. Mateo 10:17. Usted los busca ya, hermano, porque ya no me queda mucho tiempo y estoy un poco pasado. Los insultos, las calumnias, etc. El despojo de vuestros bienes. Sufristeis con gozo. En Mateo 10, del 34 al 39, dice, problemas y disensiones en la propia familia. Y en Santiago 5, del 1 al 5, dice, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, a veces se nos dice mucha cantidad de males mintiendo. Si es mintiendo, si es falso, estamos sufriendo penalidades por Cristo. Pero si es verdad, estamos sufriendo las consecuencias de nuestros malos actos. Son distintas las cosas. Una cosa es sufrir por Cristo y otra cosa es sufrir las consecuencias de nuestros actos. Que Dios nos bendiga, hermano. Dios nos permita poder... No tengo más tiempo, me hubiese gustado tener más tiempo para preparar esto, pero hay mucho de qué hablar aquí, mucho de qué darnos cuenta, mucho miremos nuestra vida, evidenciémonos a través de la palabra. No es que lo dijo el hermano Moisés, no porque yo lo haya dicho, porque es palabra de Dios. Hágalo por eso, nada más, no por mí. Entonces, miremos nuestra vida, miremos nuestro corazón. ¿Qué tan apartados de Dios estamos? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Estamos siendo testigos reales de Dios? ¿Estamos viviendo como hijos del reino de luz? Que el Señor nos bendiga, hermanos, nos dé fuerza y
podamos vivir para la gloria de nuestro Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Permítanos poder honrarle en todo, poder gozarnos en su presencia. Denos la fuerza, denos ese poder, Señor, que su Espíritu Santo nos da para sufrir las penalidades, para ser testigos, Señor, en todo lugar, donde vayamos, sobre todo en nuestro lugar más próximo, que es nuestra casa, nuestra familia. Rogamos su bendición en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo día domingo.